Ok, ahora sí ya. Iniciamos la clase el día de hoy. Buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase número 4 de integración de expediente clínico en consejería en adicciones. Vamos a retomar un poco, les mencionaba el tema de la valoración inicial, la valoración previa al ingreso al tratamiento, porque aunque esta actividad ya se había asignado en materias previas. Aún tengo a muchos estudiantes que no la han entregado. Entonces, esto pues me hace pensar que a lo mejor puede haber algún inconveniente por ahí, algún tema por ahí. Es el entregable 2 antes de pasar al entregable 3 precisamente. Tengo más de 8 personas que no han entregado esta actividad. Entonces pues no sé qué haya sucedido porque en sí esta actividad se llevó a cabo, se realizó durante la materia de entrevista psicodinámica, la materia anterior, una de las materias anteriores. Ahorita ya solamente quedaba pues justo entregar el trabajo, ¿no? Les voy a compartir pantalla. Muy bien, entonces la etapa de preingreso y valoración clínica es como la primera etapa para comenzar con la integración de nuestro expediente clínico, ¿no? Es donde se realiza la formalización, se aplica un diagnóstico. Este diagnóstico es integral, es decir, no solamente por un profesional, sino por distintos profesionales de la salud, todo lo que tenga que ver o todo lo relacionado con el tema de adicciones, ¿no? En este caso, el psicólogo, psiquiatra, por ejemplo, médico, algún trabajador social, dependiendo de el caso, pues intervienen justo los especialistas. Se elabora con ello un plan de tratamiento para pues poder determinar, ¿no? Qué tipo de tratamiento es el que requiere y cuáles van a ser como las características del tratamiento. Se ejecuta este plan, se lleva a cabo, se trabaja y se le da seguimiento. Se prepara para el egreso y pues se le da la continuidad, ¿no? Se le da el mantenimiento, como lo propone el modelo Prochaska Di Clemente. Entonces, es una etapa fase del tratamiento en el proceso de rehabilitación de adicciones. El concepto de etapa tiene su origen en el vocablo francés, etape, y hace referencia a una opción, a una porción, perdón, del camino de un trayecto específico. En el tema de las adicciones, no es fácil protocolizar las fases del tratamiento con tiempos concretos. No obstante, la duración media del mismo depende del proceso y las fases establecidas con un seguimiento que recomendamos se lleve a cabo durante toda la vida. Es decir, en el tema de las adicciones tenemos como estos dos conceptos de etapa y fase del tratamiento, ¿no? La etapa es como la estructura del tratamiento y dentro de estas etapas se van a desarrollar distintas fases, ¿no? Las fases, por ello dice que no se protocolizan con tiempos específicos, ¿no? Porque eso va a variar dependiendo de cada individuo, de cada caso presente. Entonces, una etapa va a ser como nuestra estructura, ¿no? La A, B y C. Y la fase se va a desarrollar dentro de esta estructura, ¿no? Por ejemplo, la norma 028 nos dice que para ofrecer un tratamiento integral tiene que llevarse a cabo dentro de un centro de rehabilitación que esté regulado. Para regularse, pues tiene que cumplir con distintos criterios, ¿no? Distintas normas, distintas leyes en general, ¿no? Entonces, esta es como de forma general, esta va a ser como la estructura, ¿no? Como la base para ofrecer un tratamiento.
Y ya las fases las podríamos ejemplificar de forma de, por ejemplo, en el tratamiento hay distintos enfoques, ¿no? En alguno puede ser los 12 pasos, en alguna clínica puede ser el modelo Minnesota, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta fase sería como el enfoque, ¿no? Dentro de una estructura, ya cada quien pues lo va trabajando a su forma, cumpliendo siempre pues esta estructura, ¿no? Manteniendo esta estructura. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien, entonces las etapas propuestas son 7. Estas etapas surgen de los manuales de consejería. Algunas no están dichas propiamente, es decir, no están como ahí mencionadas, ¿no? Pero sí dilucidadas para poder orientar la capacitación de los consejeros, ¿no? Estas etapas las podemos nosotros encontrar, por ejemplo, en el manual de adicciones, el manual que fue publicado en el 2025, ¿no? En el año anterior. Entonces, ahorita les voy a compartir en pantalla el manual. Recuerdo que la clase pasada les comentaba un poco sobre los tomos, estos manuales que fueron diseñados justo además de la CONADIC en su momento, por la Secretaría de Salud, por el Gobierno de México, ¿no? Por distintas instituciones, entidades para protocolizar, para estructurar, para formalizar la consejería en adicciones, ¿no? Es un manual en el cual pues está explícito en general todo lo que tenga que ver con el tema de adicciones, desde para qué nos estamos certificando, qué es un consejero en adicciones, qué es certificación, qué es un centro de evaluación, que no, más allá, qué es un centro de rehabilitación, cómo se trabajan, qué modelos, en general, todo lo teórico que tenemos que saber para poder ejercer la consejería. Pero también en su segunda versión, eh, el manual, el tomo 2 nos habla de todo lo práctico, ¿no? Vienen todos los formatos que se integran o que deberían de integrarse a un expediente clínico. Estos formatos son propuestas que cumplen la normativa, la norma 004, ¿no? Estos formatos están diseñados y vienen en este manual para que los podamos nosotros observar y adecuemos todos los formatos que se integran o que se trabajan en la clínica. Les había mostrado este archivo o quería mostrarles este archivo, pero no lo encontré en plataforma, no sé si recuerdan. Entonces ya se los cargué en la plataforma con la intención de que ustedes tengan acceso a este material. Hay algunas partes que no están actualizadas, que no están como actualizadas en todos estos cambios que han habido, pero considero que también, aunque no está al 100%, siendo honestas, está como en a lo mejor 85%, ¿no? O sea, el 15% es el que no se ha actualizado. O sea, me parece que sí es un material muy, muy útil. Levantaron su manita. Edgar, adelante, Edgar. Sí, bueno, yo sí me estuve dando el tiempo de checar lo que nos había compartido en cuestión de material de apoyo. Creo que también Ujú. bueno, subió un cuadernillo bueno, para prevención en los centros de trabajo y todo ese rollo también lo compartió. Y 200 tareas para terapia breve, algo así. Sí, exacto, eso Sí, son todos justo esos. fue en esa Y los clase. manuales. Ujú. Miren, les estoy compartiendo pantalla. Este es otro de los manuales de los que yo les hablaba en esa clase, el tomo 2. Aquí que no podría estar actualizado, a lo mejor es en los documentos obligatorios que se van a integrar en el expediente. Es decir, que aquí van a encontrar que en el expediente se tiene que integrar tal, tal y tal.
y no encontremos los que ahora ya sí se tienen que integrar de forma obligatoria. No sé si me explico. Pero sí vienen los formatos. O sea, solo que no dice como textual que se tienen que integrar de forma obligatoria. Entonces, aquí vienen los anexos y aquí vienen todos los documentos. Aquí, mire, por ejemplo, documentos requeridos según el tipo de ingreso a establecimientos que brindan servicios de tratamiento y rehabilitación de adicciones. En un ingreso voluntario, documentos requeridos en el expediente, se solicita o se debe de integrar la solicitud del usuario por escrito, que es el consentimiento informado, y que debe de contener datos generales del servicio de tratamiento, como descripción de los servicios que proporciona el centro, duración, costos, confidencialidad de los datos, mismos, mismo que debe estar firmado por el usuario, consintiendo su internamiento bajo las indicaciones descritas en el documento. Se anexa ejemplo. En caso de que el usuario sea menor de edad, requiere la solicitud por escrito de sus padres, representante legal o tutor. Y es donde podríamos encontrar que no está actualizado, ¿no? Porque ya no se pueden internar justo de manera involuntaria a los menores de edad, ¿no? Ya inclusive no se pueden ingresar a menores de edad en los centros de rehabilitación, ¿no? A esto me refiero con que justo no está como del todo actualizado, ¿no? Para que ustedes pues tomen en cuenta ellos si llegasen a revisar este material. Porque les digo que también sigue siendo útil? Porque miren, vienen aquí los ejemplos de los consentimientos. Por ejemplo, si están ustedes integrando los expedientes, ¿no? O administrando, o llevando a cabo toda esta parte administrativa, entonces aquí viene el consentimiento informado, ya solo ustedes tienen que adecuarlo al tipo de establecimiento en el que estén laborando, en el que se encuentren, a lo mejor con sus logos, ¿no? Añadir logos, darle como otro tipo de formato, no lo sé. Viene el consentimiento informado, colocarse, de hecho viene como qué datos se tienen que colocar, por si no lo sabemos llenar, aquí nos dice, ¿no? Por medio de la presente yo, aquí dice agregar nombre del usuario. Entonces, el usuario es quien está firmando este consentimiento. Yo, Juan López, de sexo femenino, masculino, no lo sé, dependiendo de la persona o con el cual se identifique también. Em, Agregar edad, aquí con 25 años de edad, declaro haber sido informado que el establecimiento, nombre del establecimiento, a lo mejor Luz en tu camino, ubicado en, aquí tendríamos que colocar la dirección, ¿no? Ciudad de México, no sé, o el fraccionamiento, dependiendo del lugar. Ofrece un tratamiento residencial por un tiempo de agregar duración del tratamiento, cuánto tiempo va a permanecer en la clínica, ¿no? Aproximadamente, no sé, 90 días, por ejemplo, ¿no? 120 días, dependiendo. Entonces, pues este material es el que yo les estaba hablando, que considero que sigue siendo útil porque también nos enseña, nos ejemplifica cómo llenar los formatos. Por ejemplo, aquí el análisis de consecuencias para la toma de decisiones, el balance decisional, que esto ustedes lo trabajaron justo en esta valoración previa, ¿no? Ejemplo de análisis de consecuencias para tomar decisiones. ¿Qué beneficios se encuentra dentro del consumo y fuera del consumo? Entonces, ¿qué pasa si yo dejara o qué beneficios encontraría yo si dejara de consumir? Cuidaría mi salud, descansaría, dormiría, no tendría dolores, me sentiría con ganas, sin molestias para hacer mis actividades, ¿no? Y si siguiera consumiendo, pues también encontraría beneficios, ¿no? Dependiendo, esto es muy importante porque hay usuarios que tenemos dentro del modelo Prochaska Di Clemente, tenemos las etapas de cambio, ¿no? Y podemos llegar a encontrar a usuarios en una etapa de precontemplación,
No sé si ya revisaron el modelo Prochaska en alguna de las materias previas. ¿No lo revisaron? Ok, no se No, preocupen. En la siguiente clase les comparto un poco más de material, o si nos da tiempo en esta clase les comparto un poco más de material. A ver, aquí tengo cargado, me parece. mm, no lo tengo cargado. A ver, dejen ver si lo encuentro. Mm, a ver, aquí encontré. Está cargando, ¿eh? Ok, aquí tengo bueno, encontré aquí un material que nos puede servir. Em, el modelo Cantórico se utilizó para entender y para también poder explicar el comportamiento humano, ¿no? Como las diferentes etapas justo. Fue utilizado, me parece que en el tema del tabaco, del tabaquismo, y fue creado por Prochaska, quien fue un profesor de psicología. Les voy a compartir pantalla. Entonces, este modelo nos ayuda a comprender un poco más sobre la toma de decisiones. Y este modelo también plantea la recaída como parte del proceso. Entonces ya no queda solamente como una justificación, sino ya tenemos como sustentado justo que la recaída forma parte del proceso, ¿no? Entonces tenemos 6 etapas. La etapa de precontemplación nos muestra que no hay intención de cambiar la conducta, ¿no? Por ejemplo, yo tengo o estoy acompañando a un usuario en el que quien no concientiza
el consumo, las consecuencias que el consumo ha generado, ¿no? Sino encuentra mayores beneficios. Por ejemplo, la diversión, cero preocupaciones, ¿no? La vida es más light, la vida fluye dentro del consumo, ¿no? Es divertido, por supuesto, porque hay fiestas, hay amigos, hay pues todo, ¿no? En general. Entonces no hay alguna pérdida, no pasa nada, al contrario, ¿no? Estamos bien. Entonces, si profundizamos un poco más, si indagamos un poco más, por ejemplo, comenzamos a indagar preguntando, por ejemplo, ¿a qué se dedica? Pues no tiene trabajo, tampoco va a la escuela. Si indagamos un poco más, vamos a ir como encontrando ya las consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque dejó de ir a la escuela por el consumo, ¿no? Porque pues irse de fiesta o salir con los amigos o consumir, pues ya no le permitía realizar las labores, las actividades habituales, cumplir con sus compromisos, ¿no? No tiene trabajo porque llegaba tarde, en ocasiones faltaba cada que tenía resaca, hasta que pues le dijeron muchas gracias, ¿no? Entonces perdió el trabajo a causa del consumo, ¿no? Esto es un efecto, es una consecuencia derivada del consumo de la sustancia. Entonces, si comenzamos a indagar más y más, pues ya hay problemas con la familia, ¿no? Con la pareja, con los hijos, a lo mejor, ¿no? Y con algunos otros temas, algunas otras cuestiones. Pero el usuario no lo visualiza, no está consciente de todas estas pérdidas que se han generado por el consumo de la sustancia, porque el consumo sigue estando presente, ¿no? Y es el todo. Aquí tenemos a un usuario en una etapa de precontemplación y nos podemos dar cuenta nosotros que esto va más allá del que quiere puede, porque sí ha pasado que en muchos lugares, por ejemplo, cuando hay inclusive reincidencias o recaídas, ya no les dan, les quieren brindar el apoyo, ¿no? O ya los ven como un signo de pesos únicamente, porque creen que no entienden, por ejemplo, ¿no? O porque ya es un caso perdido, a lo mejor. Entonces estamos hablando de que hay un usuario en una etapa de precontemplación en el que le digas lo que le digas o se trabaje lo que se trabaje, pues no va a haber un cambio inmediato, ¿no? Eso va a ser un proceso más largo porque no ha concientizado el consumo. Entonces, el primer paso es eso, es crear conciencia, es ayudarle o acompañarle, mejor dicho, a que él o ella vea estas consecuencias, ¿no? Las encuentre. ¿Cómo? Generando preguntas. ¿Por qué crees tú que en este momento te encuentras desempleado o desempleada? Y eso los va a hacer pensar, ah, pues es que llegaba tarde al trabajo porque pues me despertaba con una resaca horrible, dolor de cabeza, porque el día anterior o la noche anterior, pues estuve en consumo, ¿no? Entonces, sí hay consecuencias negativas en este aspecto, pero no las hemos pues como visibilizado, ¿no? Cuando hay una transición a una etapa de contemplación, hay un poco de conciencia, ¿no? Es un usuario, usuaria que ya está consciente de que existe un problema, ¿no? De que ya han venido generándose, pues, consecuencias negativas, pero no hay compromiso a la acción. Entonces, es esta lucha constante entre el que quiero, pero
doy un paso para atrás, ¿no? Un paso para adelante y un paso para atrás. O es que sí quiero, pero es que vamos como así, ¿no? De subida y bajada. Porque se están generando, pues, resistencias, ¿no? Inclusive se genera una resistencia a dejar el consumo. Pues porque todo tiene un costo, ¿no? Entonces, si ya no consumo, ya no voy a tener amigos, ya no voy a tener cuates, ya no voy a poder salir, ya no voy a tener con quién salir a consumir. Después tenemos la etapa de preparación en la que pues ya se comienza a tomar ciertas decisiones, ¿no? A prepararse para dar el siguiente paso a la acción, en donde se comienzan a modificar las conductas, ¿no? Ya empieza a haber una, quizá desde la preparación hacia la acción, una deshabituación, que es una fase del tratamiento, empieza a deshabituarse, a adquirir hábitos saludables, ¿no? A dejar el consumo por ahora realizar actividades que tengan o que no tengan que ver con el consumo. Como pues ir a la clínica o permanecer en la clínica, ir a terapia, no lo sé, ¿no? Distintas actividades, distintas conductas que se van pues modificando también. Después viene la etapa de mantenimiento. Y yo considero que es lo más difícil del tratamiento y en general de la vida, ¿no? El sostenerlo, sostener, mantener. Hasta a mí me ha pasado, ¿no? Cuando digo, ya no voy a tomar refresco y puedo una semana no tomar refresco, pero ya la siguiente semana, por el calor que está haciendo, ya se me antojó una coquita bien fría. Entonces aquí ya viene una recaída, ¿no? El sostenerte ya es lo más difícil, siento yo, de todo en general. La etapa de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, mantenerse en sobriedad, ¿no? Porque es real que teniendo tus redes de apoyo es un poco más ligero, pero pues eso no te quita el deseo de consumir. El deseo va a estar presente, el craving va a estar presente. ¿Qué hagas tú ya con eso? Pues ya es distinto. Y el objetivo del tratamiento es justo poder brindar las herramientas necesarias para que una persona pueda transitar evitando la recaída, como lo plantea este modelo. La recaída es parte del proceso, pues porque no es fácil dejar de consumir. Y cuando se logra, van a haber muchas barreras. Si la reunión con la familia, que si la reunión con los amigos, que el mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hay que tener muy claro y hay que aprender a diferenciar es una reincidencia y una recaída, porque que una persona recaiga no significa que necesita reincidir a la clínica, ¿no? Regresar a la clínica. Se tiene que analizar, se tiene que justo determinar a través de esta valoración, que es la que nosotros estamos realizando en este entregable número 2, para encontrar las necesidades, ¿no? Las características, si requiere de un ingreso, si requiere de un tratamiento ambulatorio, cómo se le puede apoyar. Y este modelo está planteado así de forma circular justo, ¿no? Porque no es lineal, el tratamiento no es lineal. Puede haber retrocesos, avances, retrocesos, avances, retrocesos.
Esto apuntando y recordándonos que la adicción no tiene cura, que es una enfermedad que no tiene cura. Que hay que darle seguimiento, que hay que darle un mantenimiento, ¿no? Darnos mantenimiento en ese sentido. Entonces, a mí me parece muy bueno este modelo, porque justo como les compartía, nos ayuda a poder entender y también poder explicar, ¿no? Entonces, volviendo al tema, en el manual, en los manuales, este modelo, Prochaska y Clemente, nos sirve justo para poder trabajar este balance decisional. Este balance decisional surge del modelo Prochaska y Clemente, porque una persona que encuentra todavía beneficios en el consumo, no es que esté mal, ¿no? Porque, pues, para empezar, no soy un juez para poder determinar qué está bien o qué está mal, sino que nosotros podamos comprender la dificultad, sobre todo, que está surgiendo para poder tomar las decisiones fuera del consumo. Entonces, si tengo a un usuario que le aplico el balance decisional y no ve beneficio en dejar el consumo, sino en seguir consumiendo, yo puedo darme una idea de que tengo un usuario o estoy trabajando con un usuario, acompañando a un usuario, usuaria, está en una etapa de precontemplación. Si ya comienza a ver conciencia, entonces puede ir encontrando beneficios en si dejara de consumir, en abstinencia. Justo porque ya puede sostener un empleo, porque ya regresó a la escuela, porque ya este, no hay como problemas familiares, ¿no? En general, interpersonales por el consumo, comienza a haber consecuencias positivas. Entonces, como que nos va, si se dan cuenta, pues todo va acompañando algo, ¿no? Y esto también a nosotros nos permite ir comprendiendo para poder acompañar al otro también. Son herramientas también para nosotros para poderlos acompañar. Entonces, bueno, pues, los invito a leer, a revisar este material. Para mí es útil. Ya ustedes irán, eh, pues, sumando, restando lo que más les funcione. Miren, vienen, inclusive aquí explica, viene el instructivo de cómo se aplican los inventarios, síntomas de psicosis, el objetivo, la descripción, el procedimiento, la puntuación, cómo se califica, las instrucciones para calificar el instrumento. Aquí viene una tabla de los niveles de molestia y viene el inventario, ¿no? El anexo, el de ansiedad. Entonces vienen muchos formatos que les pueden ser útiles. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda, comentario? Adelante. Ay, levantó su manita, pero se fue. Mariela, Sí, sí, gracias, maestra. adelante, Uy, Mariela. pues, no sé, entiendo muy bien todo lo que se está mencionando. Este, había conocido anteriormente como en libros de codependencia en las etapas de negación, regateo, aceptación, y trato de observar estas etapas también en el aspecto de aceptar el daño del consumo, la necesidad de consumo, la adicción.
pero ahora ya lo entiendo más, escrito así como estaba en la rueda, ¿verdad? Con la precontemplación, contemplación, preparación y así. Pero sí lo que mencionaba al principio de una persona que ya ha estado varias veces y siempre está en esta etapa de precontemplación donde pues realmente no hay una intención de cambiar la conducta, a veces se vuelve algo, ¿cómo decir? A mí me da coraje. Me da mucho coraje el que a pesar de que hay muchas preguntas que puedan crear conciencia o el observar, eh, el tener una introspección, aún así, hay personas que les entra y les sale por un oído y a veces es molesto ver que ya tienen varios internamientos o que simplemente pueden tener eh, muchas cosas bien en diferentes áreas de la vida, ¿no? Que tienen una buena red de apoyo, que es, no sé, que no hay un daño cerebral fuerte, más que nada es conductual y la negación de no querer tener un cambio. A veces tengo conflictos personales del cómo seguir trabajando con estas personas mientras que ellos estén en la clínica, ¿sabe? Gracias, Mariela. Sí, es interesante lo que nos compartes porque em, pues hay que tener mucho cuidado con la postura que nosotros tomamos dentro de los acompañamientos, sobre todo porque no podemos determinar qué es bueno y qué es malo para el usuario, para los pacientes, ¿no? Para las personas. Aquí la pregunta sería a lo mejor, ¿qué función realiza el consumo? Para ti, ¿qué función tiene el consumo a lo mejor, ¿no? O cómo funcionaba el consumo, o sea, qué generaba el consumo. Digo, como primer paso ya sabemos que es la evasión, ¿no? Pero es cierto también que pues hay personas que no quieren ser salvadas, que no quieren ser ayudadas, que no quieren ser acompañadas y no se les puede obligar. También es cierto que una persona en consumo pues no tiene conciencia, no puede decidir por sí, a lo mejor que el dejar de consumir le va a traer mayores beneficios, a lo mejor no, y eso no lo podemos determinar nosotros, sino la propia persona. Por eso la función de consejería, de un consejero, de una consejera, es acompañarle en ese proceso, porque no traemos una capa para salvar a todos, a todas las personas que acompañamos. Entonces, sí, esto ya puede ser más un tema de transferencia y contratransferencia, estas emociones que se están generando, ¿no? Él me molesta que no deje de consumir el usuario al que estoy acompañando. Bueno, ¿por qué te molesta? ¿Qué está causando en ti, no? ¿Qué se está moviendo en ti? Que se genera se produce esta emoción, este enojo. Porque a lo mejor ese enojo no es hacia la persona que está consumiendo, sino es hacia tu persona. ¿No? Entonces, esto ya es un tema más de transferencia y contratransferencia, ¿no? Digo, si quiere dejar de consumir, está bien. Si no quiere dejar de consumir, pues está bien, ¿no? También. Porque las consecuencias se van a presentar, pues, para la persona que consuma. Entonces, nuestra postura es acompañarles. O nuestra posición es esa, acompañarles. ¿No? Si se genera la transferencia, si se da una transferencia, si se da la contratransferencia, que es algo natural, no es malo, ya se tendría que analizar de manera personal, ¿no? Yo, por ejemplo, o como lo mencionaste, a mí me molesta, entonces quizá eso yo me lo llevo a mi terapia, pues para indagar más sobre qué me molesta, por qué me molesta, qué está pasando, ¿no? Conmigo misma. Entonces, em, pues bueno, es muy interesante todo esto.
Digo, interesante porque inclusive a nosotros nos hace pensarnos, ¿no? Para los que consumimos y los que no consumimos también, nos hace pensarnos un poco más el saber. A veces hasta nos identificamos, ¿no? De chin, yo hacía eso, o yo decía eso, o yo me sentía así, ¿no? O sea, sí encuentra o sí se da un punto de identificación en algún momento y eso nos ayuda a pensarnos un poco más. Adelante, Hacen. Buenas noches, maestra. Yo, por ejemplo, al ver ahorita la tabla esa, entro, por ejemplo, más en comprensión, porque, por ejemplo, hay usuarios que también, te dice la familia, no, es muy violento o es muy, sí, o sea, tiene otra conducta, pero también uno ve el cambio al abandonar el consumo. Por ahí ahorita yo escuchaba, y es donde dice uno, pues no tiene uno el valor de decir que está uno mal. Es de lo que yo, por ejemplo, veo, comprendes la recaída, nos ha pasado, ves la situación y pasa eso, a veces te molesta porque no aceptan el cambio. Pero en las clases anteriores se nos ha dicho, se trata de mejorar la persona, no de quererla cambiar, porque ahí vas a entrar en lucha con el usuario y tú como consejero no puedes entrar en debate con él. Es mejor tratar de hacer el rapport y entrar en confianza con él, haciéndolo, por así entender, que lo estás comprendiendo. Por ejemplo, ahí entraría el estado de uno como ya estudiado, ir comprendiendo a la persona, no ponerte a luchar con él porque se te va a ir el paciente simplemente. No sé si me entiendo, maestra. Sí, claro, porque no va a un lugar al que le digan qué tiene que hacer, ¿no? O qué está bien o qué está mal. Imagínate, se va a sentir regañado, evidentemente, juzgado, señalado, y pues no, mejor no voy, ¿no? Porque a cada, o sea, voy y vaya, me lo dicen en mi casa, me lo dicen en la clínica y me lo dicen en mi espacio de escucha. Entonces, pues mejor no, mejor me voy con mis cuates, ¿no? Que ahí no me dicen nada, al contrario, me ofrecen consumo, ¿no? Sustancia, y pues está más padre, ¿no? Entonces, sí, es importante lo que mencionas, Hassen, porque eh, en algunos casos se da un acompañamiento ya como de una forma más em, imperativa, ¿no? El decirles qué hacer, por ejemplo, el que yo les diga, bueno, tienes que venir a todas tus sesiones de consejería, tienes que subir a tribuna, tienes que hacer tribuna, tienes que leer los 12 pasos y después tienes que venir a decirme o aplicar los 12 pasos y venir a decirme cómo te sientes con eso, ¿no? Entonces yo ya les estoy diciendo qué es lo que tienen que hacer. Ese ya no es un acompañamiento, ¿no? Porque les estoy diciendo justo qué tienen que hacer. Entonces la consejería, aunque pues el nombre en realidad no tiene nada que ver con la función, porque un consejero no aconseja, sino acompaña. eh, Tiene que ser desde una perspectiva distinta, ¿no? El que, por ejemplo, yo le genere preguntas, ¿no? Y bueno, ¿tú qué quieres hacer? Eso los puede hacer pensar en qué es lo que quieren hacer. Ya no le estoy diciendo qué tiene que hacer, sino le estoy preguntando, ¿tú qué quieres hacer? Y se llevan esa pregunta. ¿Yo qué quiero hacer? Pues no sé qué quiero hacer. La tarea ahora va a ser encontrar la respuesta, porque no vas a llegar a este espacio a que yo te dé las respuestas. Ese ya va a ser tu trabajo, buscar las respuestas. Y van a haber preguntas sin respuestas, quizá, pero ese es un proceso de acompañamiento, el justo no decirle qué hacer, qué está bien o qué está mal,
cómo tiene que vivir su tratamiento, que tiene que obedecer, ¿no? Porque en algunos casos sí hemos escuchado como, por ejemplo, que el consejero le dice, obedece a tu padrino, porque tu padrino ya es una persona, eh, que está en abstinencia y hoy cumplió su 30 aniversario, pero saliendo de la clínica, el padrino se fue a echar las chelas, ¿no? O ya se echó ahí como su cigarrillo de no sé qué. Entonces, ¿cómo podemos poner de ejemplo justo a una persona que ni siquiera sabemos, ¿no? Entonces, estos espacios pues ya son, por eso se vuelven del usuario, ¿no? Es decir, tú llegas a tu espacio porque va a ser un espacio en el que va a ser para ti, únicamente para ti. Ahí ya no entra ni mi juicio, absolutamente nada de lo que yo puedo opinar o pensar, porque no se va a tratar de mí, se va a tratar de ti. Y si tú quieres seguir consumiendo, bueno, entonces vamos a seguir buscando, ¿no? ¿Qué encuentras dentro del consumo? ¿En dónde más podríamos encontrar lo que el consumo te produce? ¿Qué más podríamos hacer aparte de consumir? Entonces empiezan a ver como distintas salidas. Adelante, Edgar. Bueno, pienso yo que, como lo dices, bueno, como lo estaba comentando usted, más o menos ahí me ganó la tirada, pero pues es lo que nos han dicho desde un principio en estas clases. Es muy importante que pueda haber para que pueda haber un cambio, pues tiene que salir a partir del usuario. Entonces, no podemos estarlos como que, a diferencia de, bueno, yo lo que he entendido más o menos, a diferencia de un padrino a un consejero, pues el padrino te da la sugerencia de lo que debes de hacer. No te pregunta qué quieres hacer tú para poder, pues, lograr tus metas. Entonces, pienso yo que es más que nada el poder estarlo acompañando y enseñándole que, pues, si se puede, si se cae, pues también se puede levantar, Claro. que no siempre va a estar ahí, que es superación, que también como se festejan pues sí, no es todo es perdido. A veces, pues lo perdido lo vemos como malo, pero la mayoría de las veces puede tener más beneficios que perjudicar a la persona. Es Mm, simplemente como, yo lo he entendido así, pues, en cuestión de que, pues, en medio de un balance decisional, en base a la decisión que tomó, qué beneficios le trajo el poder, pues dejar la sustancia, vamos, durante un cierto tiempo, si es que llega a recaer, qué le funcionó durante ese tiempo, qué mejoras vio él a estarlo, pues vamos, porque pues yo lo que he visto del tema de la terapia de doble A o de los padrinos es así como que no, pues es que pues no haces nada, no quieres salir, pues eres un inútil, no puedes, ponte a pensar, o sea, yo lo veo así, bueno, pues yo lo puedo decir, a lo mejor estoy mal, ¿verdad? mm. Pero a mí no me gusta, pero pues siento que es más terapia cacahuatera, ¿verdad? O sea, en cuestión un poco más dura a comparación de lo que se planea a través de la consejería. La consejería es pues escucharlo, pues que él vea qué decisiones va a tomar para poder tener un futuro mejor, que es como, pues se puede decir que en doble A te dicen, no, pues hay pagos. No, no hay pagos, pues simplemente yo lo veo que no hay pagos, sino que simplemente pues son responsabilidades de las decisiones que tomaste. Te tienes que ser responsable de que si hiciste algo mal, pues lógicamente vas a tener una mala consecuencia. Si haces las cosas bien, pues vas a Ujú. tener un beneficio. Gracias, Edgar. Y también sería importante pensar, ¿no? ¿Qué es bueno y qué es malo? Porque desde qué perspectiva lo estamos viendo. Em, Creo que ya lo hablábamos en alguna clase sobre justo que el modelo de los 12 pasos, pues vaya, no es malo en realidad, ¿no? No estamos en contra de ellos, sino que
pues ya al día de hoy hay otro tipo de sustancias, ¿no? Existen otros tipos de sustancias que ya con los 12 pasos, pues no es suficiente, ¿no? El tratamiento, sino que ya se implementan, pues, más técnicas, más herramientas profesionales, ¿no? Que justo atienden ya desde sus partes las necesidades correspondientes. Entonces, hace años, pues la sustancia de mayor consumo era el alcohol. Por eso fue que se fundó el Alcohólicos Anónimos, ¿no? Por personas consumidoras de alcohol, por alcohólicos. Em, y vaya, se volvieron justo un ejemplo, ¿no? El decirles cómo tienen que hacerlo para lograr la abstinencia. Entonces, pues su capacitación era esa prácticamente, ¿no? La forma en la que lograron dejar el consumo, ¿no? Del alcohol. Entonces, se siguió trabajando este modelo pues hasta ahora se sigue trabajando. No se busca desaparecer el modelo de los 12 pasos porque ha sido funcional. De igual manera ha tenido sus efectos positivos, ¿no? Pero sí lo que se busca es justo que, pues para empezar, se trate de una forma digna, de una forma respetuosa a cada persona que requiere el tratamiento, además de que se evalúe para determinar, pues, qué es lo que necesita, ¿no? ¿Quién lo va a atender? A lo mejor, no sé, un chiste local, ¿no? Yo, por ejemplo, llegué al hospital por vesícula y salí por hepatitis, ¿no? O sea, llegué por vesícula y salí con hepatitis. Entonces, eh, no sé, ahí ya me jugaron mal, ¿no? En el hospital. Pero justo, ¿no? Llegar a un espacio en el que se cuente con el personal, con los recursos, se cuente en general con todo para ofrecerle al usuario lo que necesita, ¿no? Y que sea un especialista que atienda a sus necesidades específicas, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, si llega una persona que consume fentanilo, por ejemplo, pues ya no va a ser suficiente que el padrino lo acompañe, porque ya para y dependiendo de las dosis, las cantidades, ¿no? La recurrencia, a lo mejor pues ya va a necesitar que otro especialista intervenga en su tratamiento para quizá lograr la abstinencia, ¿no? Cesar los efectos, quizá su vida estaba en riesgo, entonces evitar que su vida corra peligro, ¿no? Son como distintas, pues, cuestiones ahí. Entonces, muy bien. Vamos a seguir con el material. Y bueno, todo esto que hablamos, pues justo va de la mano con las fases, ¿no? La fase número uno que tenemos es la fase de la desintoxicación, la cual, pues bueno, es un proceso que se lleva a cabo con soporte de medicación y supervisión médica y se utiliza para cesar el consumo de drogas y evitar el síndrome de abstinencia. Y esto se refiere a un proceso hospitalario, en donde no solo en los hospitales se lleva a cabo, sino en clínicas que están adecuadas, ¿no? Que cuentan con la infraestructura, que cuentan con el profesional, que cuentan en general para poder llevar a cabo el proceso de desintoxicación. Hubo algunos anexos en los que, por ejemplo, para desintoxicar a una persona, lo que hacían, ya que no contaban con médicos, ni con la infraestructura, ni con los recursos materiales en general, solamente los aislaban, los metían en un cuarto ahí solitos, ¿no? Se quedan durante una semana, 2 semanas, como una celda de castigo prácticamente, hasta que te desintoxiques y listo, ya te puedo pasar a la otra sala con tus compañeros, ¿no? ¿Por qué? Porque ya también no eres un peligro para ellos. Entonces, esa era la fase de desintoxicación. Entonces, pues aquí podemos también poner en peligro, estas malas prácticas pues pueden poner en peligro la vida de los usuarios, de las personas, ¿no? Porque esta fase de desintoxicación requiere una supervisión clínica, médica, en la que se suministran justo los medicamentos para cesar el síndrome, para cesar el efecto de la sustancia.
¿De acuerdo? Entonces, después tenemos la fase de deshabituación, ya que se desintoxicó el usuario, se deshabitúa, en la cual, pues bueno, se van a sustituir los hábitos y actitudes alterados, se van a cambiar por hábitos más saludables, por ejemplo, tiempo libre para platicar con amigos que no consumen, ejercicio, lectura, descanso, se van cambiando estos hábitos, ¿no? Se va deshabituando, es decir, se van dejando los hábitos, pues, negativos, dañinos, y se van adquiriendo, se van desarrollando hábitos saludables, lejos del consumo. Después tenemos la fase de rehabilitación. Esto implica el recuperar habilidades afectadas a consecuencia del consumo. Antes se creía que la rehabilitación era la abstinencia, que una persona ya estaba rehabilitada porque ya, pero eso va más allá de la rehabilitación o llegar a un punto de rehabilitación va más allá de la abstinencia, porque aquí ya se comienzan a recuperar o a inclusive desarrollar habilidades que se afectaron por el consumo de la sustancia. La principal herramienta es la consejería y se complementa con estrategias para controlar impulsos, para reducir la ansiedad, para mejorar en habilidades para la vida. La rehabilitación en modalidad residencial hace referencia a un ambiente libre de disponibilidad y consumo de drogas. En estas condiciones hay un ambiente estructurado y planeado de actividades y trabajo terapéutico y en el que a través de la convivencia e influencia entre usuarios, cada persona aprende normas sociales y desarrolla habilidades para aprender a funcionar. La intención es que dentro de ese mismo espacio se logre una reinserción. Hay lugares que hasta entre los mismos compañeros se atacan, ¿no? Por ejemplo, que la usuaria ya se peleó con 5 usuarios de la misma clínica, ¿no? O sea, hay mucha rivalidad y se están peleando por el puesto de este encargado, encargada, ¿no? Cuando la intención es que entre este mismo espacio, entre este mismo grupo de personas, se logre una reinserción, se aprenda a funcionar para cuando llegue el momento de egresar de la clínica, se refuercen estas técnicas o estas habilidades. Tenemos la fase de reinserción, justo. A lo largo del proceso de tratamiento y sobre todo al final, el equipo terapéutico acompaña y prepara al usuario para regresar a su entorno. Se debe dar seguimiento hasta alcanzar su objetivo plenamente. Para esto debe considerarse la incorporación al mercado laboral de manera progresiva, así como la inserción al plano económico para integrarse a una sociedad de consumo derivado de su aprendizaje para establecer prioridades y administración del gasto. La reinserción, reinsertar a una persona, tanto a lo laboral como a lo académico, como a lo social, en distintas áreas de vida. Y es necesaria la fase de reinserción, que una persona al terminar su tratamiento se reinserte, es completamente necesario. De lo contrario, pueden haber más recaídas. Se espera, ¿no? Una recaída. Ahora aquí lo interesante, ¿cómo aplicar estas 4 fases en el tratamiento práctico en consejería en adicciones? El manual, el nuevo manual nos propone 7 etapas. ¿Cómo voy a aplicar estas 4 fases en estas 7 etapas? Punto número 1, no debemos confundir las etapas con las fases,
ya que las fases son muy generales y pueden ser cambiantes. Las etapas no, las etapas son específicas y no se pueden modificar. Ya decíamos que las fases no tienen un tiempo definido, porque a lo mejor la desintoxicación para una persona le va a llevar más tiempo que a otra, porque la deshabituación va a ser más tardado el proceso en una persona que en otra. Por eso es que no tiene un tiempo definido. La etapa sí tiene su momento. Tenemos las 7 etapas propuestas, que es la etapa de ingreso y valoración, la etapa de diagnóstico integral y plan terapéutico, la etapa de implementación de tratamiento, que ya es la intervención, la etapa de continuidad médica y seguimiento psicológico, la etapa de preparación para el egreso, la etapa de egreso y referencia y la etapa de seguimiento post-tratamiento. Son 7 etapas. La etapa 1 de ingreso y valoración inicial es una fase clínica, predominio, perdón, de la desintoxicación, en donde se detecta. Durante el registro de ingreso y la valoración médica, se identifica el nivel de intoxicación y la severidad del síndrome de abstinencia. Aquí se determina si el usuario requiere una desintoxicación asistida, es decir, hospitalaria, antes de continuar con el proceso residencial. Diagnóstico integral y el plan terapéutico. Es una fase clínica. Hay una transición entre desintoxicación y deshabituación con base en el diagnóstico multidisciplinario, médico, psicólogo y social. Se diseña el plan de tratamiento individualizado y se establecen las metas para romper el ciclo de consumo, además de que se evalúan los daños físicos que requieren atención inmediata. Implementación del tratamiento, deshabituación y rehabilitación. Entonces, aquí se aplica ya la fase 2 y 3, ¿no? Podemos ver que es el núcleo del proceso. La deshabituación, a través del uso de terapias, pueden ser cognitivo-conductuales para identificar disparadores y modificar hábitos. Y la rehabilitación, el fortalecimiento de habilidades sociales, manejo de emociones y valores. Se aplican las actividades del cronograma operativo, terapias grupales, individuales y familiares. Entonces vamos en la etapa 3, que es la etapa de implementación de tratamiento. Y aquí se aplica la fase 2 y 3, deshabituación y rehabilitación. Luego en la etapa 4 entra la etapa de rehabilitación, que es la fase 3. Supervisión constante para prevenir recaídas y asegurar que el estado de salud mental y física del usuario se estabilice mientras adquiere nuevas herramientas. Preparación para el egreso. En la etapa 5 se aplica la fase que es la transición a la reinserción, la fase 4. En esta etapa se trabaja el plan de vida. Aquí ya se diseña un plan de vida. Es necesario que el usuario diseñe su plan de vida. Objetivos a corto, mediano y largo plazo y metas a corto, mediano y largo plazo. En esta etapa se trabaja el plan de vida, se evalúa la capacidad del usuario para enfrentar el entorno externo sin la sustancia, enfocándose en la prevención de recaídas y el fortalecimiento de la red de apoyo familiar. Después tenemos la etapa de egreso y referencia. Aquí ya aplica la fase 4, que es la fase de reinserción.
El manual operativo exige que el egreso sea ordenado y, de ser necesario, se refiera al usuario a un tratamiento ambulatorio como un SECOSAMA para consolidar la reinserción social y laboral. Aquí en la Ciudad de México, los SECOSAMA son centros de atención de primer contacto que dan seguimiento ambulatorio. En algunos hay eh, terapia psicológica y esos servicios se les ofrecen de forma ambulatoria. En la etapa número 7 se sigue consolidando la fase 4, que es la fase de la reinserción. El establecimiento debe realizar contactos periódicos, ya sea vía telefónica o visitas, para que se monitoree la adaptación del usuario a su comunidad y el mantenimiento de la abstinencia. Se vaya monitoreando justo pues ya su vida fuera de la clínica, su entorno. Entonces, aquí cumplimos con las 7 etapas propuestas por el manual. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el usuario internado, la usuaria internada? El tiempo de internamiento en un centro de rehabilitación varía significativamente según el modelo terapéutico y las necesidades del paciente. En términos generales, la fase residencial suele durar entre 30 y 90 días. Es importante entender que la rehabilitación no termina al salir del centro. El internamiento es solo la fase inicial de un proceso que puede durar años. El tratamiento no concluye cuando el usuario egresa de la clínica. Y la estadía en la clínica pues se va a determinar con base a la necesidad. Las etapas del internamiento en una modalidad residencial, la desintoxicación lleva un periodo de 7 a 15 días. La estabilización y la terapia intensiva de 30 a 90 días. En programas extendidos va de 6 meses a un año. Estos son recomendados para casos de consumo prolongado, recaídas previas o cuando el paciente no cuenta con una red de apoyo sólida en casa. No todos necesitan a lo mejor un programa extendido o un tratamiento de 30 a 90 días. Aquí es justo en cómo podríamos basarnos en cuánto tiempo debe de estar un usuario en una clínica, ¿no? Los factores que influyen en la duración, no existe un tiempo mágico que funcione para todos. Esto va a depender de qué sustancia se consumió, de las patologías y el nivel de compromiso, ya que algunas drogas, por ejemplo, las benzodiazepinas o el alcohol, requieren periodos de desintoxicación médica más largos por el riesgo a la salud. Si el usuario tiene un trastorno mental adicional como depresión o ansiedad, el tiempo de internamiento suele extenderse para estabilizar ambas condiciones. Nivel de compromiso, la disposición del usuario para participar en las terapias. Esto acelera o retrasa el proceso de alta. El postinternamiento, el tratamiento ambulatorio, una vez que el usuario sale del centro, comienza la fase de reinserción social que suele durar de 6 meses a 2 años.
En esta etapa el usuario vive en casa, pero asiste a terapias de grupo de 2 a 3 veces por semana. O también se puede recomendar, por ejemplo, las casas de media luz o medio camino, que ya las veíamos en clases anteriores. Em, Aunque 30 días es el mínimo recomendado para ver cambios, los expertos coinciden en que mientras más largo sea el tratamiento inicial, menores son las probabilidades de recaída. Porque em, supongamos que llegan a la clínica y se les recomienda un tratamiento de 90 días, 3 meses, por ejemplo. Es muy poco el tiempo, es muy corto el periodo para que una persona pueda a lo mejor lograr estas fases. Tan solo la fase de desintoxicación ya veíamos que puede ser de 15 a 20 días. La deshabituación puede durar hasta 2, 3 meses, si no es que más. La rehabilitación, otros de 3 a 6 meses. Entonces ahí ya llevaríamos pues más de un año prácticamente. Por eso es que los expertos, pues bueno, en este tema de adicciones recomiendan pues por lo menos un tratamiento mínimo de 1 a 2 años. Pero todo va a depender, ya veíamos en una diapositiva anterior, de los factores pues presentes, ¿no? A considerar. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya que vimos, revisamos esto que nos hacía falta de la valoración previa, porque son factores, aspectos que se tienen que considerar para que una persona ingrese al establecimiento. Valoración previa. Ok, tenemos la portada del expediente clínico, el aviso legal de consentimiento informado para la aplicación y o declinación de tamizajes, entrevista inicial, prueba de detección de alcohol, tabaco y sustancias, que es la prueba ASIST, inventario de síntomas de psicosis, ansiedad, depresión, balance decisional, reporte individual de valoración y hoja de referencia contra referencia. Estos tamizajes ya los aplicaron en la materia de entrevista psicodinámica. La tarea es únicamente subirlos en el orden correspondiente que viene en este listado. Ordenarlos, escanearlos y cargarlos en un solo archivo de un solo usuario. Recuerden, las notas de evolución se siguen subiendo de manera semanal, 2 notas a la semana, una por cada usuario. Pero en los entregables, aquí yo les pedí que de los 2 usuarios que están acompañando, eligieran solamente a uno. Deben elegir a uno, a una, para que suban los documentos del que eligieron. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario? Ahorita que empecé a checar, ya había realizado lo del entregable 2 y no se envió. O sea, no le puse como entregar, entonces ya lo acabo de entregar, así como Ah, lo acaba de mencionar. perfecto, Mariela, muchas gracias. Sí, de hecho, la fecha límite se cambió para que justo nos podamos poner al corriente, podamos subir lo que nos hace falta, tanto en el entregable 1
como en el entregable 2. ¿Por qué? Porque a veces nos adelantamos mucho con la asignación de tareas y luego ya no solo es una tarea que debemos, sino ya son muchas, ¿no? Entonces ahí ya perdemos pues el control y ya preferimos no entregar nada, ¿no? Porque se nos sale de las manos. Entonces, para que ustedes lo consideren y tratemos de ponernos al corriente. Adelante, Edgar. Bueno, creo que estuve checando lo de la valoración, bueno, lo del segundo entregable, que es valoración inicial y todo ese rollo. Y en el consentimiento informado, creo que usted había subido uno, pero es diferente. ¿Se va a tener que hacer el cambio o se va a dejar el de la materia pasada? Disculpe. No, es el mismo. El consentimiento de valoración es el mismo. Mira. Eh, sí, aquí está. Este es el mismo. Aviso legal de consentimiento informado. Este es el Ok. mismo de... Sí, 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 es el mismo. Entonces me equivoqué. Yo creo que fue de con el profesor Arbón. ok, sí hay Sí. que tener cuidado. Sí, porque es el mismo. Este es el de la materia de... Ok, Ujú. gracias. Esa era mi duda. Mm, sí, Edgar, gracias a ti. En el entregable 3, que es la apertura del expediente clínico, aquí sí ya vienen otros consentimientos que vamos a comenzar a revisar en esta clase para que vayamos realizando también pues estas actividades, ¿de acuerdo? Ahí sí, mueve la cámara. Ok, entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Adelante, Eh, Maestra, nada más como duda. La hoja de referencia y contrarreferencia, nosotros no la habíamos llenado. Nomás vamos a llenar los apartados eh, que, que indican nuestro conocimiento. ¿Me podrías repetir tu pregunta, Jacén, por favor? La hoja de referencia y contrarreferencia, nosotros no la habíamos llenado. Entonces, no me quedó claro el llenado de esa hoja. No sé si Ujú, esa no la habíamos entregado. O sea, vamos a entregar los tamizajes completos del paciente de los pacientes, de uno de los pacientes, pero la hoja ujú, de referencia y contrarreferencia no la habíamos llenado. O sea, esa no la habíamos entregado a la otra asignatura. ujú. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, en la última clase, en la clase pasada, les expliqué justo que la hoja de referencia em, se tenía que adjuntar en este entregable, aunque no lo revisaron con la maestra Claudia. La hoja de referencia y contrarreferencia es un documento que nos sirve, ya lo veíamos en las diapositivas anteriores, ¿no? Justo para enviar a un usuario a una valoración. Esto ya está estructurado por el manual operativo justo de la CONASAMA, ¿no? Que la referencia se tiene que hacer en caso de que el usuario requiera una valoración por otro profesional. Entonces, Mm, se llena solamente lo que está en color naranja porque es el paso inicial. Referencia, aquí se coloca una X, número de registro sería el número de expediente que vienes manejando en los documentos. La fecha de referencia y contrarreferencia sería solo la fecha de referencia, el día que lo estás enviando a valoración. Este llenado va a ser simulado porque en realidad no lo vas a enviar este, a otro servicio, ¿no? O sea, no va a ir de forma real, sino va a ser simulado el proceso. ¿Sí me explicó? Ok, maestra, es que tenía esa duda porque la verdad pensé que la tenía que llenar un psiquiatra o algo así, por eso tenía esa duda. Una disculpa.
Y no, no te preocupes, no lo tiene que llenar un psiquiatra, sino tú vas a llenar la parte que está en color naranja y vas a simular el envío a una valoración a otro servicio. Por ejemplo, si tiene algún síntoma de psicosis, de ansiedad o depresión, ya tenemos las tablitas de apoyo para justo basarnos en eso y poder enviarlo a valoración por otro servicio. Si aquí se colocan los datos del usuario, hay que continuar con el anonimato, la edad, el sexo, el domicilio, ¿no? Estos serían datos simulados. Motivo del envío, porque se está enviando a valoración, a lo mejor a psiquiatría, ¿no? Si ya hay un diagnóstico, si no, es reservado el establecimiento al que se refiere, a dónde se está enviando y el domicilio del establecimiento únicamente. ¿De acuerdo? Gracias, maestra. Gracias, maestra. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Mm, con la apertura del expediente clínico. Ya que quedó claro justo la valoración inicial, vamos a pasar con la apertura del expediente en casos, en establecimientos mixtos, ya lo habíamos mencionado, y en una modalidad residencial. Mm, mm, les voy a compartir pantalla. En el entregable número 3 vamos a revisar la hoja de ingreso, el consentimiento informado para mayores de edad, para menores de edad, notificación al Ministerio Público, la carta de consentimiento informado para el proceso de consejerías y otros documentos propuestos dentro del marco jurídico de manera individual. El ingreso al centro de rehabilitación. La determinación de si una persona requiere un tratamiento de tipo residencial, que es el internamiento, no depende de un solo valor, sino de una evaluación integral que cruza la severidad detectada en los tamizajes, con el riesgo, con el nivel de riesgo clínico y el entorno social del individuo. En el contexto de guías como las de CONASAMA y la norma 028, se enfatiza que el internamiento debe ser voluntario, salvo excepciones legales, ¿no? Por ejemplo, que un juez determine que requiere un tratamiento obligatorio, eso ya sería un caso distinto. Y también basado en un diagnóstico que confirme el tratamiento ambulatorio, que el tratamiento ambulatorio ha fallado o es insuficiente para garantizar la salud del paciente. Nota importante, el internamiento siempre debe considerarse como el nivel más restrictivo. Si un paciente tiene un entorno estable y una motivación alta, el tratamiento ambulatorio suele ser la primera opción recomendada para no desvincularlo de su vida productiva, ¿no? No todas las personas que consumen tienen que ser internadas, ¿no? Sino se evalúa y se determina con base a las características. Entonces, el primer formato que se llena cuando una persona se ingresa al centro de rehabilitación es una hoja de ingreso para formalizar el proceso de internamiento. Aquí se incluye tanto la hoja de ingreso como la hoja de referencia y contrarreferencia, ya que son documentos legales y clínicos que justifican el cambio de nivel de atención. Por ejemplo, que en un Secosama te den una hoja de referencia para llegar a una clínica. En el Secosama seguramente
ya te aplicaron un cuestionario, ya te evaluaron, ¿no? Ya te hicieron una valoración inicial y ahí se determinó que requieres un ingreso, ¿no? Que requieres un tratamiento en una clínica. Entonces, lo que hace el Secosama es llenarte una hoja de referencia para que tú llegues a la clínica con esta hoja de referencia, ¿no? La va a firmar un médico con cédula profesional o un psiquiatra, probablemente, que sustente justo la atención o tu solicitud. Entonces, con esa hoja de referencia, pues la clínica ya, igual por proceso, tiene nuevamente que valorarte para determinar si sí requieres el tratamiento o si no. En caso de que se requiera, entonces se integra la hoja de referencia y tu hoja de ingreso, porque esa referencia también va a sustentar el proceso. La documentación de tipo legal previa al inicio de la valoración son tus cartas de consentimiento informado. Este documento tiene carácter legal y confidencial y debe de integrarse al expediente clínico de cada usuario. El consentimiento informado para mayores de edad. Este documento es el acto de decisión libre y voluntaria de una persona competente por el cual está aceptando las acciones diagnósticas o terapéuticas sugeridas por sus médicos, fundado en la comprensión de la información, es decir, que el usuario está consciente y está de acuerdo de la información que se le ha compartido, del trato que va a recibir, el tratamiento, las funciones, las terapias en general, costos, beneficios, en su caso daños si se llegasen a ocasionar. Está consciente, está decidiendo libremente, está bien informado y está aceptando el tratamiento. Tiene que ser firmado por el paciente y un testigo que haya comprendido la información. En ese caso pueden ser el director, puede ser algún colaborador de la clínica, si va con algún familiar, con algún acompañante, puede ser el testigo. Consentimiento informado para menores de edad o solicitud de ingreso involuntario. Para menores de edad. El manual CONASAMA subraya que el internamiento en menores de edad no debe ser la primera opción. Es decir, que un menor de edad esté consumiendo, su primera opción no va a ser una clínica de rehabilitación. Se tiene que valorar, se tiene que brindar un tratamiento ambulatorio y dependiendo de, entonces sí ya se iniciaría un proceso distinto. Se requiere la firma del consentimiento informado por parte del padre, tutor o quien ejerza la patria potestad o representante legal. En el caso de no contar con espacio físico y programa para menores de edad, se va a derivar, se va a hacer una referencia al usuario para recibir tratamiento en aquel espacio que sí cuente con ambos criterios. Tiene que ser una clínica que cuente con espacio y con programa específico para menores de edad. En el caso de menores de edad abandonados, el director del establecimiento deberá obtener la tutela provisional ante la autoridad competente. Esto solo durante el tratamiento. No admitir personas que requieren de otro servicio que no se atienda. Es decir, solamente se van a admitir personas que consuman sustancias psicoactivas. No negar ingreso ante la comorbilidad a personas que ingieran medicamentos y o tengan condiciones médicas o psiquiátricas controladas. El derecho a ser escuchado. El menor tiene derecho a expresar su opinión sobre el ingreso. El Manual 2025 especifica que se debe obtener el asentimiento, del menor tras explicarle el proceso de forma clara y adaptada a su edad. Si el menor se opone rotundamente y no hay riesgo vital, el centro debe reevaluar la pertinencia del internamiento residencial.
Es decir, que el menor no quiera ser ingresado, entonces se tendría que reevaluar porque ya se le da el derecho a ser escuchado. Entonces, aunque la familia firme, si no acepta el tratamiento del menor de edad, no se le puede ingresar. La hoja de notificación al Ministerio Público. Todo internamiento involuntario tiene que ser notificado por el responsable del establecimiento al Ministerio Público de la adscripción en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a la admisión. Ya habíamos revisado en otra clase eh, cuáles eran las consideraciones para los ingresos involuntarios, porque aunque no estén permitidos, eh, solamente en casos extremos, por ejemplo, que la vida del usuario, del paciente corra peligro, se le va a ofrecer la atención, se le va a brindar la atención, pero se va a buscar que ese proceso involuntario se convierta en un proceso voluntario, ¿no? Pero de cierta forma se integra este documento, ¿no? Se integra el consentimiento informado y la notificación al Ministerio Público. Se notifica al Ministerio Público que está siendo ingresado, las condiciones en las cuales está ingresando al usuario, el diagnóstico, el médico sustenta también que su vida estaba corriendo o está corriendo peligro, por el cual se le tiene que atender y por cuánto tiempo va a ser así. Entonces, en un plazo no mayor a 24 horas, se tiene que notificar. El director es quien notifica. Carta de consentimiento informado para el proceso de consejería en adicciones. En el marco del ejercicio de los derechos del paciente, la norma 004 ratifica la importancia de que la autoridad sanitaria garantice la libre manifestación de la voluntad del paciente de ser o no atendido, para lo cual el personal de salud debe recabar su consentimiento previa información y explicación de los riesgos posibles y beneficios esperados. Entonces, para ofrecerle el acompañamiento, también se firma un consentimiento de que el usuario está aceptando, está decidiendo libremente el acompañamiento. Entonces, se integra también en este entregable un consentimiento informado para el proceso de la consejería. Y estos documentos están propuestos dentro de este manual, el manual operativo, además de otros documentos propuestos dentro del marco jurídico, que son el formato SISBEA, el contrato por prestación de servicios, un estudio socioeconómico y un documento de inscripción a un servicio de salud, porque estos nosotros no los vamos a integrar porque tienen que ser integrados por otro personal. Se integra por otro personal, por otro profesional, por ejemplo, el formato SISBE, el contrato de prestación, estudio socioeconómico y la inscripción a un servicio de salud, lo integra un trabajador social. Entonces, esto ya no nos corresponde a nosotros, aunque venga dentro del expediente clínico. Repito, esto lo integra un trabajador social. Esto solo es informativo para que ustedes lo conozcan. Tarea. Para completar esta actividad es necesario imprimir y requisitar los documentos revisados en clase. Asegúrate de recabar todas las firmas requeridas y organizar los archivos siguiendo estrictamente el orden del listado disponible en plataforma. ¿Qué documentos integrarán este entregable? El entregable 3. 1. Tu hoja de ingreso. 2. Consentimiento informado para mayores de edad. 3. Consentimiento informado para menores de edad o solicitud de ingreso involuntario. 4. Notificación al Ministerio Público. 5. Carta de consentimiento informado para el proceso de consejería en adicciones. La entrega se realizará en un solo archivo PDF con todos los documentos solicitados. Se devolverá la tarea si se entregan en varios archivos. Entonces, todo esto tiene que venir en un solo archivo.
¿De acuerdo? Y ahora nos vamos a ir a la plataforma para revisar los documentos. Entonces, la hoja de ingreso trae datos del usuario, hay que seguir con anonimato, nombre, fecha de nacimiento, la CURP tiene que ser una CURP ficticia porque no podemos colocar datos reales, datos de identidad para proteger la identidad. Sexo, edad, domicilio, dato ficticio, teléfono, dato ficticio, correo electrónico ficticio, representante legal familiar o tutor, el nombre de alguna persona que lo apoye en el proceso de, puede ser mamá, papá, hermanos, tíos, vecinos, no lo sé, alguna persona que lo esté acompañando, ¿no? Igual pueden colocar solo un nombre y un apellido. Datos de ingreso, la fecha, la hora, el motivo de ingreso, el estado físico, mental inicial. Esto se lo pueden preguntar al usuario, ¿no? Por ejemplo, cuándo ingresó, si recuerda la hora, si no puede ser un aproximado. ¿Por qué ingresó? Y el estado físico mental inicial, de igual manera, ¿no? ¿Cómo llegó en esas, cuáles fueron las condiciones en las que llegó? Digo, esto, por supuesto, el estado físico mental inicial, cuando se llena una hoja de ingreso, se apoya con el médico en un ingreso real. Ahorita porque no estamos ingresando de forma real al usuario. El usuario ya está ahí en la clínica, ¿no? Eso ya lo hicieron cuando llegó. Entonces, como nosotros no estamos ingresando al usuario de forma real, lo estamos haciendo de manera simulada. Pero en un proceso real, se apoya el consejero, la consejera del equipo multidisciplinario, es decir, se apoya del doctor, se apoya del psicólogo, se apoya de trabajo social para obtener, recabar toda esta información. Entonces, aquí ya, por ejemplo, el médico pues nos estaría como dando el estado físico y mental inicial, ¿no? Y el psicólogo. Observaciones, si hay alguna observación, algún caso específico que se deba de notificar. Toda la información contenida en este formato es confidencial y está protegida por la normativa de protección de datos personales vigente, ¿no? En general, toda la información del expediente, pues es información confidencial. Consentimiento informado para el proceso de consejería en adicciones. Aquí sí se van a colocar datos, pues digamos, reales, aunque alguno de los dos consentimientos, ya sea para mayor o para menor, se va a llenar de forma simulada, porque si mi usuario al que estoy acompañando es mayor de edad, entonces este consentimiento lo voy a llenar de forma real, se lo voy a aplicar. El consentimiento, perdón, para mayores de edad. Aquí está. Se lo voy a llenar de forma real, ¿no? Por ejemplo, por medio de la presente yo, el nombre del usuario, el sexo, el establecimiento, ubicado en la dirección, ¿no? El objetivo del tratamiento, em, la periodicidad de la cuota, es decir, de manera semanal, de manera quincenal se va a estar pagando por el servicio, la cantidad puede ser un aproximado, las condiciones en las cuales en caso de recibir algún tratamiento farmacológico, qué política se aplica. Es decir, si la familia provee los suministros, ¿no? O sea, los medicamentos, si la clínica solamente los suministra, es decir, solamente le da el medicamento, ¿cómo, qué política aplica en esos casos? Todo con receta médica, no puede ser solamente, no sé, automedicado, ¿no? Por parte del establecimiento, el nombre del establecimiento, se describe la política para los medicamentos, se establecen periodos en los que se brindará dicha información y las firmas correspondientes, siendo las 20 horas del día 25 de mayo de 2026 en la Ciudad de México y habiendo sido informado y aceptando los compromisos anteriormente expuestos, firman el presente consentimiento
firma del usuario, nombre y firma del usuario, nombre y firma del familiar, nombre y firma del director o encargado, nombre y firma del primer testigo y segundo testigo. Ojo, como es un proceso simulado, no es necesario que busquen a la familia para recabar las firmas. Con que firme el usuario, el director o encargado y un testigo es suficiente, o en su caso puede firmar alguna otra persona, por ejemplo, que colabore en la clínica. No es necesario buscar a la familia, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿por qué alguno de estos dos consentimientos iba a ser ficticio? Porque si es mayor de edad, lo lleno de forma real, pero si es menor, entonces, perdón, estaría llenando el consentimiento informado para menores de edad de manera ficticia. ¿Por qué? Porque mi usuario es mayor de edad y estoy llenando el consentimiento para mayores de edad de manera real. Entonces, en mi expediente sí o sí yo tengo que integrar todos los documentos que vienen en la lista, todos, en ese orden. Entonces, si mi usuario es mayor de edad, pues el de menores de edad lo voy a llenar simulando que mi usuario es menor de edad. En ese caso, pues solamente le cambio la edad para que yo integre al expediente a este entregable los dos consentimientos. Tengo que entregar todos los documentos. ¿Por qué? Porque es un producto que nos solicita justo el estándar para el proceso de evaluación con fines de certificación, que yo aprenda y que sepa llenar estos consentimientos, que sepa aplicar estos consentimientos. ¿De acuerdo? ¿Sí va quedando claro? Muy bien. Entonces, la hoja de notificación al Ministerio Público, ya veíamos, ya revisábamos que se tiene que notificar al Ministerio Público durante las 24 horas posteriores al ingreso. Este formato es el que se va a utilizar para la notificación y se llena con datos también del usuario y del establecimiento. La dirección, perdón, la fecha, en este caso se coloca el estado en el cual se encuentran, en el estado de Querétaro, en la Ciudad de México, en el estado de Toluca, Puebla, no lo sé. Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la norma 028, aquí se notifica en el plazo no mayor a 24 horas. Datos generales del establecimiento, nombre del establecimiento, domicilio y teléfono. Datos del usuario y del familiar que realice la solicitud. Aquí se colocan los datos del usuario. De igual forma, hay que cuidar los datos de identidad o contacto, que no sean los datos reales para proteger la identidad. Datos del servicio de atención, motivo de la atención, cuál es el acto que estamos notificando, el tratamiento residencial por el consumo de sustancia psicoactiva. Reporte de lesiones, en su caso, si las hay, llega con lesiones el usuario, si no, no aplica. ¿Cuál es su diagnóstico? Para estos casos, pues ya conocemos la sustancia de alto impacto, entonces sería dependencia a lo mejor al fentanilo, ¿no? O a la cocaína, dependiendo de la sustancia que consuma, sería una dependencia al consumo de la sustancia psicoactiva. Plan terapéutico, si es farmacoterapia. Perdón, doy un retroceso. El diagnóstico del usuario lo proporciona el médico. Ya tendríamos que tener el diagnóstico para llenar esta notificación al Ministerio Público. Pero repito, nosotros estamos en un proceso de prácticas, entonces es muy probable que el médico no esté cuando yo vaya para que me dé esa información o no me la quiera dar, porque a lo mejor yo no formo parte de la clínica, solo estoy yendo a hacer mis prácticas y esa información es confidencial. Entonces, por ello lo comprendemos y facilitamos este proceso. Pero en el proceso real, el médico es quien diagnostica o el psiquiatra. Entonces ya tendríamos que tener esa información.
ejerciendo ya como consejeros certificados en el centro de rehabilitación. ¿De acuerdo? Para que no vaya a haber alguna confusión ahí y no se pone cualquier cosa. Vaya, se tiene que tener un diagnóstico clínico médico basado en, pues, los estudios aplicados al usuario, al paciente, ¿no? Si a lo mejor el psiquiatra es quien está determinando, quien está diagnosticando, ya tuvo que haber hecho una serie de estudios para poder diagnosticarlo o en su caso descartar. 2 minutitos, regálenme solamente, por favor. El plan terapéutico sí va a ofrecer farmacoterapia, exámenes de laboratorio, terapia psicológica, consejería o una canalización. El pronóstico, de igual forma, el médico es quien genera este pronóstico. Por lo tanto, nosotros solo vamos a poner reservado, pronóstico reservado, ¿de acuerdo? Porque no tenemos como más información. Nombre, firma y cédula profesional del médico responsable de la valoración. Duración promedio del servicio de atención residencial, fecha de la notificación, agencia del Ministerio Público y el domicilio de la agencia. Para colocar estos datos, primero, la firma y cédula del profesional médico. Si no la pueden obtener, puede ser ficticia. Duración promedio del servicio de atención residencial, cuánto tiempo va a estar en la clínica, cuándo se está notificando el acto, agencia y domicilio de la agencia. Pueden a lo mejor googlear dentro de su localidad o a lo mejor cercano a la clínica que este Ministerio Público es el más cercano y pueden colocarlo ahí, pueden colocar la dirección. Agencias del Ministerio Público, lo googlean y ubican justo alguno que sea el más cercano. Nombre, firma y cargo del director o responsable del establecimiento. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? Muy bien. El último documento que se estaría notificando, ¿sí les compartí pantalla de la notificación al Ministerio Público? No. ¿Y por qué no me dijeron? Discúlpenme. De Sí lo nada, estaba maestra. pensando, pero Y yo estoy aquí señalándoles pensando que sí les estaba compartiendo pantalla. Como se me inhabilita, cuando comparto pantalla, veo la pantalla y se me inhabilita las funciones de Zoom. Ok, este es el documento de la notificación al Ministerio Público, consentimiento informado para menores de edad. Aquí es donde ustedes van a colocar los datos, establecimiento, datos de usuario, servicio de atención, plan terapéutico, pronóstico reservado y los últimos datos que les decía. Y el último formato es el consentimiento informado para el proceso de consejería. Coloca la fecha, el nombre del usuario, el número de identificación y la CURP van a ser ficticios, ser datos de identidad. Autorizo al consejero en adicciones, aquí va su nombre, si otorga o no el consentimiento, el responsable y las firmas. Representante legal, consejero de la persona que recibe el consentimiento y el director y o responsable del establecimiento. Aquí puede colocar, aquí, el firmar el usuario, por quien está recibiendo el consentimiento. O aquí, firma del usuario o representante legal. Entonces aquí podría firmar 2 veces el usuario, aquí ustedes y acá el director en las firmas. Firmas con tinta azul. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces esta es la forma en la que ustedes van a integrar los documentos. De acuerdo a esta lista, primero va la hoja de ingreso, consentimiento informado para mayores de edad, para menores de edad, Ministerio Público y consentimiento informado para el proceso de consejerías. Esta actividad todavía no tiene fecha límite y la vamos a asignar para el día
domingo. Ay, es mayo. A ver, sería en el mes de mayo, junio, aquí 31, es 31, domingo 31. Los voy a poner para el miércoles 3 de junio, ¿les parece? Para que tengan tiempo de llenar los documentos, recolectar las firmas. Entonces, listo. ¿Dudas, comentarios? ¿No? ¿Ninguna duda, ningún comentario? Muy bien. Bueno, entonces si no hay más dudas o no hay dudas, no hay comentarios, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por los minutos extra. Que pasen una excelente noche. Gracias igualmente. Que descansen. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.